Bien, entonces el tema que te voy a explicar hoy vamos a hacer un poquito de repaso sobre los ángulos, pero nos vamos a concentrar más en la operación de los ángulos. A medida que vayamos operando los ángulos, vamos entonces a ir repasando y ir viendo algunos conceptos de los ángulos que necesitamos conocer. Entonces aquí preparé una presentación, vamos a verla. Aquí, por ejemplo, para nosotros construir un ángulo, sabemos que un ángulo se construye a partir de dos segmentos. Estos segmentos tienen un punto en común, como aquí lo podemos ver, que es el Z. Está el segmento ZS y el segmento ZQ. Tienen un vértice que es el punto donde se conectan o donde están o donde salen, podrían en este momento puede que salen o se encuentran dos segmentos. Es decir, el segmento S con el segmento Q, ZQ y ZS, se encuentran en el punto en común Z. Ese es el vértice, el punto en común que tienen dos segmentos. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podríamos decir que ahí hay un ángulo. Ese ángulo mide 180, un ángulo llano. Y recuerde que el ángulo llano es el que mide 180. Podríamos decir que es la mitad de 360, que es un ángulo completo. El ángulo completo, cuando partimos de S, llega a Q y nuevamente llega a S. Ahí podríamos decir que tenemos un ángulo de 360 grados. Pero aquí partió de S, llega a Q y pudiéramos decir entonces que tenemos un ángulo de 180. Pero cuando entonces el ángulo se puede ver de esta manera, la recta se ve de esta manera, la recta o segmento ZS ahora con la recta ZP. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, que ahora el ángulo es mucho más pequeño, obviamente porque ya no tenemos la otra mitad. Entonces podemos decir entonces que tenemos un ángulo de 90, porque es la mitad de 180, un ángulo recto. Todos los ángulos rectos miden 90 grados. Ese ángulo entonces mide 90 grados. Entonces los ángulos no necesariamente tienen que ser así como nosotros los dibujamos. Los ángulos pueden aparecer así, o un ángulo, por ejemplo, también puede estar de esta forma y podemos ver que ahí mide 182 ángulos de 90. O sea, podríamos ver allí y te puedo comentar de que hay dos ángulos de 90 y dos ángulos rectos y hay un ángulo llano. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de estos dos. Y podríamos decir también que hay un ángulo complementario, porque al complementar o a sumar 90 y 90, podemos ver entonces que tenemos un ángulo de 180. Aquí entonces podemos observar lo que acabamos de hacer, 90 grados de un lado y 90 grados del otro. Cualquier ejercicio de pronto que te coloquen, te pudieran preguntar, si tenemos un ángulo llano, por ejemplo, hay un ángulo llano, y la mitad del ángulo mide 90, ¿cuánto mide la otra mitad? Entonces, bueno, la otra mitad mide 90, porque es lo que falta para hacer 180. Mide 90. Bueno, entonces aquí tenemos un ángulo de 135 grados, mucho más abierto. El vértice, recuerda que el vértice aquí en este caso es Z, el ángulo es 135. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo QZP? Es decir, este pedacito que está aquí, ¿cuánto mide? La lógica es que si todo mide 180, todo mide 180. ¿Cuánto mide este pedacito? Bueno, si ya yo sé que vale 135 este ángulo, pues lo que tengo que hacer es hallar eso y mide 45. ¿Por qué yo sé que mide 45? Porque 180, que es todo el ángulo llano en ese entonces, menos 135 grados es igual a 45 grados. Entonces 135 más 45 también me da 180. Entonces aquí hay otro ejemplo. Aquí tengo entonces 4 semirrectas. Tengo la semirrecta FR, TFT, FD y FS. Todas tienen un punto en común que es el vértice F. Aquí entonces podemos observar que hay un ángulo recto de 90 grados. Acá tengo otro ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos son
miden lo mismo. Recuerdan que todo mide 180 y los ángulos rectos miden 90 grados. Estos ángulos miden lo mismo también porque son opuestos, ángulos opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Cuánto medirá? Si ya yo sé que mide este 90, el otro mide 90, ¿cuánto medirá ese? Ese también debe medir 90 para completar el 360. Entonces, si yo sé que ese mide 90, este mide 90 y este 90, ¿cuánto medirá el resultante, el ángulo TFD? Es decir, este. 90. 90, por lógica, por lógica. Entonces, todo mide 360. Si nosotros sumamos 90 más 90, 180. Y 180 más 90, un ángulo de 270. 270 más 90 da 360. Siempre va a medir todo 360. Siguiente ejercicio. Aquí tengo entonces una abertura diferente a la abertura anterior. Aquí podemos observar, tú puedes ver que hay diferentes ángulos. Mira, este ángulo mide 30 grados. Ese pedacito ahí que está mide 30 grados. Entonces, ¿cuánto medirá el opuesto? El ángulo TFD, ¿cuánto medirá? Pues si es opuesto, si este mide 30, el opuesto, bueno, este mide 150, el opuesto mide 150, el opuesto entonces de 30 medirá 30. Y si tú sumas 30 más 150 más 30 más 150, hazlo con la calculadora, te va a dar 360. Entonces aquí te podemos observar que tenemos opuestos, ángulos opuestos. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos unas aberturas diferentes. Mira que ahora la abertura en una son más grandes y la otra es más pequeña. ¿Cuánto medirá? Bueno, este ángulo que tú ves aquí, F, R, S, mide 20 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo TFD? Es decir, el opuesto de 20. Ya yo sé que este mide 160, ya me dieron ese dato, 160. Este mide 20, ¿por qué? Porque es lo opuesto del 20, ángulos opuestos. ¿Cuánto medirá entonces el ángulo DFS? 160, porque es el opuesto de 60. Ahora te voy a mostrar unos ejercicios del libro para poder resolverlos. Un momentico, abro el libro. Bien, entonces mira, aquí hay un ejercicio, nos está mostrando haya el valor de X. Aquí hay un ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí este pedacito mide 30 grados. Entonces, el otro mide 30. 30 y 30, 60. Entonces, lo que quiero saber, me están preguntando por X, pero ya yo sé que este mide 30 y este mide 30. Sé que todo mide 180. Entonces, vamos a hacerlo aquí en Paint, en 30. Sé que este otro pedazo mide 30 también. Este otro pedazo mide 30 por ángulos opuestos, por el vértice. Sé que todo mide 360 grados. Sé que estos dos, la suma me da 60. La suma me da 60. Entonces yo resto. ¿Para qué voy a restar? Quiero saber cuánto mide estos dos. Si ya yo sé que miden estos dos, 30 y 30, 60, necesito saber cuánto miden los dos. Entonces yo resto, aquí me da 0, aquí me da 0, aquí me da 3.
Es decir, estos dos ambos miden 30 grados la suma. Pero quiero saber ese X, no quiero saber el otro. Pero como miden lo mismo, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2. Y me da que cada uno, que X es igual a 150 grados. 150 grados. Ese es el valor de X. Por ende, ya yo sé que este que está acá también va a medir 42 grados. Y sé que X y este sector, ambos miden lo mismo. Pero ya yo tengo el dato de estos dos y sé que todo va a medir. ¿Todo cuánto mide? 360. Entonces yo resto 42 más 42 son 84. Entonces 84, que son esos dos, ambos, yo resto. 0 menos 4, 6. Recuerde que el 0 entonces le presta el 6. El 6 es 5 en este caso, pero el 5 ahora no puede restar al 8, así que se vuelve 15. Así que sería 15 menos 8, dividido entre 2. Ahorita yo hice una raya que es lo mismo, entonces es igual, 276 entre 2, serían 8 grados. A ver otro ejercicio. Bien, este es un poquito diferente a los otros dos, precisamente porque pues pudiera dar la impresión que estos ángulos son opuestos, pero no lo son. Si notamos, pues son ángulos que miden muy diferente. El ángulo este que está aquí mide muy diferente al ángulo que está acá, no son opuestos. Cuando me aparece este cuadradito en un ángulo, me quiere decir que eso es 90. Entonces yo sé que 90 más 33, que todo esto mide ¿cuánto? Mide 180. Todo mide 180. Si ya yo sé que 90, este ángulo 90 más 33, son 109, 10, 11, 12, 123. Lo único que tengo que hacer es restar. 0 menos 3, 7, recuerden que este es 10, este es 7 menos 2, 5, y aquí me da 0. Es decir, que aquí podríamos decir que el X es igual a 57 grados. Bien, entonces, pues aquí hay digamos, un primer paso para nosotros medir los ángulos.